Hola, ¿qué tal a todos, gente? Espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy vamos a reaccionar a un nuevo video y esta vez vamos a reaccionar a no prácticamente a un país o a un lugar en específico. Decidí hacer un nuevo video para reaccionar a un lugar o a una región más grande o prácticamente a un continente. ¿Cierto? ¿Y por qué decido reaccionar? Porque creo que es un continente que prácticamente tiene mucha historia, tiene mucha cultura y tiene muchísimos datos curiosos para nosotros como hispanos o latinoamericanos. Y me refiero a Europa. Creo que Europa siempre ha sido tomada por parte de la educación desde las escuelas, los colegios o incluso en las universidades para darnos ciertos ejemplos de historia, de cultura, cierto de ciencia, de educación, pero que también tiene datos curiosos sobre esa edad media, esa edad en la que Europa sufrió mucho sobre problemas de salubridad, en el que prácticamente las ciudades no contaban con sistema de alcantarillado o sistema de agua y que prácticamente vivir en esas ciudades era un caos, la suciedad era tremenda y pues prácticamente creo que es un dato que a nosotros nos parece muy curioso. No es prácticamente que nuestras ciudades o nuestros países sean súper limpios, pero creo que nuestra región o nuestra cultura nunca llegó a vivir, creo, supongo, que nunca llegamos o nuestros antepasados llegaron a vivir problemas de higiene tan fuerte como lo sufrieron en Europa. Así que prácticamente este es un dato interesante. ¿Por qué? Porque creo que Europa siempre está en la boca de muchas personas sobre datos curiosos. Ya sabemos que es un continente que económicamente vive muy bien, pero que también tiene datos históricos importantísimos. Y esa es la razón por la cual quiero reaccionar a Europa. Espero les guste. Vamos a ver qué cosas interesantes podemos ver, aprender, descubrir en este nuevo video. Y no siendo más, gente, vamos a darle el video. Les repito, creo que no lo he mencionado. El video se llama 10 extrañas curiosidades sobre la Edad Media que no esperabas. Vamos a darle, vamos a ver qué cosas nos encontramos y... ¿Qué tal, curiosos de la vida? ¿Cómo están? Desde la caída del Imperio Romano en el año 476 hasta el final de Constantinopla en 1453, transcurrió el Medioevo. Durante este periodo histórico, la mayoría de las personas solían tener una serie de creencias que casi rozan en lo insólito. Es por eso que hoy te hablaremos sobre 10 curiosidades sobre la Edad Media. Acompáñanos a través de esta interesante lista, ya que al final de este conteo se encuentra la curiosidad más sorprendente. Número 10. Un baño al año. En la época actual, los hábitos de higiene distan mucho de lo acostumbrado en la Edad Media, ya que por aquellos días las personas solían tomar un baño una vez cada 365 días. Más específicamente durante el cumpleaños, esto con la finalidad de celebrar esta fecha especial. Otro grupo de personas omitía esta tradición, aseando así su cuerpo a inicios del mes de mayo, motivo por el cual la mayoría de los casamientos tenían como fecha predilecta los días posteriores a este mes. Esto tenía como motivo principal evitar a toda costa el mal olor corporal que tendría la pareja de recién casados en vísperas del matrimonio si este era celebrado en el mes de abril. En el caso de las personas religiosas era un poco diferente, como por ejemplo en el caso de clérigos y sacerdotes como San Fintán de Clonegnan, quien acostumbraba a limpiar su cuerpo en vísperas de Pascua para celebrar la resurrección de Jesucristo. El motivo de todo tiene como fundamento las etapas de la digestión, ya que si la suciedad del cuerpo no era eliminada aquí, solo podían ser removidos mediante el ejercicio, pero nunca con el agua. Número 9. Nada de risas en la iglesia. Durante la Edad Media, la religiosidad era tomada muy en serio, al punto que la risa fue prohibida de todos los recintos religiosos. Al contrario de los pensamientos de personajes de la antigüedad como Aristóteles, quien decía que la risa era una característica innata de todos los individuos. El motivo de este veto tiene como origen la creencia de un origen malévolo y hasta diabólico en la risa humana. Esta controversial teoría radica en la falta de risas por parte de Cristo en las Sagradas Escrituras. Adicionalmente, el sentido del humor era asociado al comportamiento libertino,
a las malas costumbres y demás conductas inapropiadas para eventos religiosos. El propósito final de esta restricción era mostrar la mayor seriedad posible durante la estadía en templos religiosos, como muestra de respeto y temor a Dios. A la fecha de hoy se tiene conocimientos de una ordenanza que data del año 789, proveniente de Alemania, en la que se prohíbe explícitamente tanto a clérigos como a feligreses hacer práctica de la bufonería. Como contraposición, muchos libertinos tenían la costumbre de usar vestimentas de monjas y sacerdotes con el fin de dejar en ridículo a esta costumbre. Esto era juzgado severamente por la Iglesia Católica, ya que la profanación de la indumentaria religiosa solía ser castigada con la excomulgación. Número 8. Acusaciones de brujería. La Santa Inquisición fue una institución que operó durante esa edad oscura de la historia humana. Sus métodos son totalmente reprochables en la actualidad, ya que aquí se practicaba abiertamente el femicidio, usando como pretexto la práctica de la brujería por parte de mujeres que eran llevadas a la hoguera. Fue fundada en Francia durante el año 1184, se extendió por varios países de Europa y América. Además, llegó a ser practicada hasta 1808, cuando fue abolida por Napoleón Bonaparte en España, último país practicante de esta doctrina. La guía y brújula moral no era la Biblia, sino el Malleus Maleficarum, también conocido como el martillo de las brujas. Este abominable texto originario de Alemania describió todo tipo de torturas que debían ser realizadas a aquellas mujeres practicantes de la brujería. Cabe destacar que las acusaciones de brujería eran moneda corriente en esos días. De acuerdo con muchos historiadores, más del 80% de las personas inculpadas de paganismo eran mujeres. Cabe destacar que la edad promedio de los practicantes de herejía solía ser de 60 años. Tal vez es por esto que en los relatos de los humanos Grimms se suelen ver brujas de avanzada edad, como por ejemplo en la historia de Hansel y Gretel. Número 7. Los bebés no sentían dolor. La medicina de la Edad Media era muy poco sofisticada y sus métodos son mucho más que cuestionados en la actualidad. Aunque la ciencia ha podido comprobar que incluso los fetos son capaces de sentir dolor, esta creencia fue desestimada hasta mediados del siglo XX. Pero eso no es todo, ya que hay una amplia gama de disparatados consejos que los pediatras del medioevo solían dar a las madres, quienes diligentemente los cumplían a cabalidad, brindando nefastas experiencias a sus pequeños. Dentro de estas técnicas hay para escoger, ya que las indicaciones iban desde la importancia de la envoltura hasta la edad apropiada para ingerir alcohol. El buen cobijo proporcionado bajo una manta bien ajustada era de vital importancia para la buena distribución de los órganos del cuerpo, ya que la fragilidad de los huesos del neonato proporcionaba deformidades si este consejo era desobedecido. De acuerdo con Bartholomeus Mellinger, quien escribió el libro de los niños publicado en 1473, las niñas pueden probar el vino a los 12 años y los niños a los 14. La razón es porque hasta ese momento los niños están creciendo y necesitan humedad. El vino es seco y elimina la humedad de la naturaleza, evitando el crecimiento del niño. Número 6. Tiene mucha lógica. Curativa. Si bien los tratamientos de la epilepsia han evolucionado notablemente durante las últimas décadas, los orígenes de la búsqueda de una cura permanente a este mal tienen su origen en el Imperio Romano y en la posterior Edad Media. Esto, más que una investigación científica con todas las de la ley, se acerca más a supersticiones fuertemente arraigadas en el contexto histórico de la época. Y si a esto se le suma la creencia de que la energía vital contenida en la sangre puede ser transferida mediante el consumo de la misma, el resultado es sin duda excéntrico, por decir poco. Cuando algún miembro de la aristocracia romana sufría de convulsiones epilépticas, la primera opción era buscar al más aguerrido de los gladiadores de los que se tuviera a disposición. Esto con el motivo de extraer su sangre, ya que ésta servía como un efectivo
curativo contra esta afección neurológica. Esta creencia, lejos de desaparecer, fue adoptada por los miembros de la nobleza en la época medieval, en cuyo caso la fuente de esta sanguinolenta cura solía provenir de los llamados siervos, quienes eran hombres no libres que se consideraban una propiedad más y de quienes se debía obtener el mayor beneficio posible. Cabe destacar la inutilidad de esta y otras propiedades como la afrodisíaca, que se le ha atribuido a la sangre humana a lo largo de la historia. Número 5. Música demoníaca. La creencia de vincular la música con entidades infernales proviene de la Edad Media, ya que de acuerdo con textos antiguos había un intervalo musical llamado el tritono, cuyo sonido parecía provenir del mismísimo infierno. Las penalizaciones por hacer uso de estas notas musicales iban desde altos tributos que debían ser cancelados a la corona hasta la cárcel. Esto estaba motivado al sonido disruptivo que tenían las notas si, fa, si, y la dificultad que suponía al ser llevadas al canto. La falta de simetría en esas notas estaba asociada a la carencia de divinidad y a su origen vinculado a las malas artes. Estas notas malvenidas solían ser consideradas como una invocación que atraía presencias demoníacas. En más de una oportunidad se hablaba sobre la sensación de presencias malignas cerca de la persona que tocaba el temido tritono. Número 4. Los dientes agujereados proporcionaban fuerza. Durante toda la época medieval eran muchos los hombres quienes solían abrir agujeros a sus dientes, ya que esta técnica les garantizaba una fuerza mayor a la poseída por la naturaleza. Pero esto no es todo, ya que el dentrífico recomendado era ni más ni menos que la orina. Estas secreciones corporales brindaban la protección necesaria contra todas las infecciones de acuerdo con las tradiciones de estos tiempos. A la hora de hablar sobre la instrumentación utilizada en la extracción de dientes y muelas, el panorama no era nada alentador. Los encargados de realizar esta labor eran conocidos como sacamuelas, y en realidad solían ser barberos que también ejercían estas funciones. Las grandes pinzas utilizadas para este fin no tenían la higiene apropiada y en algunos casos terminaban por proporcionar infecciones a las encías que solían ser tratadas con la ingesta de vino. Número 3. Juicios contra animales. Una de las tantas costumbres legales que se tenían en aquella época consistía en juzgar legalmente a los animales por cualquier infracción cometida. En el año 1522 se llevó un insólito juicio ni más ni menos que a unos ratones. Esto ocurrió en un poblado de Francia llamado Autun. El motivo de la demanda interpuesta contra estos roedores tenía como motivo el hecho de que se habían comido casi la totalidad de los cultivos de cebada ubicados en esa aldea. Dichas ratas, escúchalo bien, dichas ratas fueron citadas a comparecer ante un tribunal competente por un funcionario, quien se dirigió ante sus respectivos nidos y les leyó en voz alta el estatuto que las obligaba a presentarse en un juzgado. Pero el asunto no concluyó allí, ya que estas escurridizas acusadas tuvieron un abogado designado por la corte, quien fue conocido posteriormente como el defensor de las ratas. Número 2. La generación espontánea. Sin lugar a dudas, durante la Edad Media se impusieron postulados científicos que hoy en día han perdido vigencia, pero no por eso dejan de sorprender debido a la creatividad de sus argumentos. La generación espontánea es una teoría que se daba por sentado en aquellos tiempos, ya que proporcionaba una respuesta a una gran incógnita acerca del origen de ciertos organismos. Esto se debe a la aparición de larvas, gusanos y demás insectos. Representaba todo un misterio para la comunidad científica. Estas creencias lograron llegar hasta el siglo XVII, cuando el naturalista Jean-Baptiste van Helmont se convirtió en uno de los más afamados defensores de esta hipótesis. De acuerdo a su análisis, llegó a desarrollar una fórmula que tenía como finalidad la creación de ratones,
Los componentes de su receta eran ropa interior llena de sudor y varios granos de trigo, los cuales debían ser mezclados en un envase de tamaño considerable para luego ser dejados en reposo. Luego de 21 días, esta aromática mezcla se daría resultado a varios roedores de diferentes sexos y colores. Algo que siempre llamó la atención de Van Helmont fue el hecho de que los ratones generados ya estaban en edad adulta. Número 1. Las abejas eran consideradas aves y los castores peces. La clasificación de las especies durante esta época era un tema complicado, ya que no se tenía mayor referencia sobre la composición genética de un animal. Es por eso que el entorno en que cada especie se desenvuelve resultaba de especial interés para la mayoría de los naturistas medievales. Al ver a los castores armando una presa en el agua, se llegó a la conclusión de que este peludo espécimen no era otra cosa sino un pez, a pesar de su extraña fisionomía. Era común ver a muchos pescadores en búsqueda de este supuesto ser acuático debido al interés que tenían sus genitales para uso medicinal, ya que servían como cura para dolores de cabeza e incluso la epilepsia. El caso de las abejas también es muestra de las curiosidades encontradas en la Edad Media, ya que debido a que casi siempre se encontraban volando y vivían en unas enormes caparazones consideradas nidos. No es de extrañar que fueran consideradas aves por los habitantes de la Europa de mediados del segundo milenio. La creencia general consistía en que dentro de su hábitat solían tener guerras con otras colmenas, e incluso se pensaba que podían ser condenadas al exilio si llegaban a infringir las leyes de su entorno social. Hasta aquí ha llegado nuestro conteo y esperamos que te hayan gustado estas extrañas curiosidades. Si así fue, regálanos un like. Nos vemos en la próxima. Bueno gente, ya finalizado el video, nos podemos dar cuenta de que prácticamente nos dieron a conocer datos súper interesantes, como por ejemplo el primer dato y el que hacía mención al inicio del video era sobre la parte de higiene. Cierto que normalmente es un dato que se ha vuelto muy popular o que prácticamente se hizo muy popular en la parte de la educación en esta parte del mundo, ¿cierto? Es como una característica que normalmente nosotros tenemos hacia esa parte de Europa y más precisamente hacia esa parte medieval, ¿cierto? Que es la parte de higiene y la escasez de agua, ¿cierto? ¿Qué pasa? En esa época era muy difícil que los pueblos pudieran tener esa facilidad o ese acceso al agua que normalmente tenemos hoy los pueblos o las ciudades de esta época, ¿cierto? Pero también otro dato curioso era que las personas de esa época no acostumbraban a bañarse. Prácticamente no era como una obligación y prácticamente por algún tema cultural o creencia las personas creían que podían limpiar el cuerpo a través de temas espirituales o a través de ejercicio. O sea, para ellos precisamente no era importante bañar el cuerpo, sino prácticamente lo podían limpiar por medio de oración o por medio de ejercicio, que eran temas culturales de la época que hoy en día pues prácticamente van en contra de las ideas que tenemos y obviamente sabemos que un cuerpo no se limpia de esa forma, pero que en esa época pues prácticamente eran ideas y pues no se puede juzgar. Y es un tema muy complejo, complicado. ¿Por qué? Porque esas personas prácticamente emanaban de sus cuerpos olores muy fuertes y que normalmente las personas solían bañarse en momentos especiales, en fechas como por ejemplo sus cumpleaños o normalmente en épocas de boda, más precisamente en mayo, que era cuando se celebraban este tipo de eventos. Entonces las personas se bañaban como por llegar un poco más presentados a este evento, ya sea el cumpleaños, la boda o alguna fecha en especial, ¿cierto? Pero no era precisamente porque les tocara o que les obligara, sino prácticamente como algo nuevo, como cuando se peina o se hace un retoque diferente en cada persona. Entonces prácticamente eso era la higiene en esa época, creo que no era tan importante. Otro dato curioso que se mencionaba era el tema de las brujas. Creo que fue un tema que en la Europa medieval se comentó bastante. ¿Por qué? Porque en esa época, según investigadores, era muy fácil señalar a una persona de brujería o de brujo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las personas estaban o prácticamente la idea general por parte
de los religiosos o todos esos temas eran prácticamente centrar a las personas en una sola idea. Y si algunas personas salían de ese contexto o de esas ideas, pues prácticamente eran señalados como brujos o como brujas y prácticamente eran quemados. O sea que si nos vamos al análisis más profundo de esa época, prácticamente aquella persona que no cumplía con las ideas o prácticamente no se cerraba en ese pensamiento, pues era señalado como brujo. En pocas palabras, aquella persona que tenía libre pensamiento era señalado como brujo. Un tema muy complicado en esa época, muy fuerte, porque creo que en esa época se manejaba un tipo de pensamiento diferente al actual. También se mencionó mucho lo del tema de lo que eran los sacamuelas de esa época o los dentistas, pero creo que en esa época se precisaba más lo que era el sacamuelas, que es un tema interesante debido a que normalmente se mencionaba de que las personas de esa época no eran como sacamuelas como tal, que se dedicaran a eso, sino que normalmente eran barberos que habían desarrollado dicha habilidad para poder cumplir con ese propósito también, y pues las personas tenían algún problema y prácticamente eran recibidas en muchos casos en la parte o en el mismo sitio donde cumplían su deber como barberos, y pues prácticamente les cumplían o les ayudaban con ese problema de muelas o cosas que prácticamente, si uno analiza que actualmente con la tecnología y con las herramientas que facilitan más el proceso, es un poco doloroso ahora uno pensar en esa época donde las herramientas eran un poco más rústicas, más rudimentarias, pues prácticamente supongo, y no hay necesidad de suponer, digo, porque creo que en esa época era muy fuerte las cosas. Se mencionó de que normalmente la mayoría de personas, por falta de higiene y porque las herramientas eran muy rústicas, las personas normalmente solían tener infecciones en la encía, ¿cierto? Pero que también eran fácilmente tratadas debido a que las personas en esa época consumían bastante vino, y pues el vino contenía alcohol, y pues prácticamente los vinos son muy fuertes en esa época y actualmente también, pero en esa época normalmente las personas era como un tema más común, más normal el beber vino, y pues ellos bebían y prácticamente mataban todo tipo de infección. También resaltar de que las personas de esa época, por parte o por falta de higiene, creo que las personas también creaban dichas defensas que protegían a su cuerpo más fácilmente ante alguna presencia de bacterias o de temas infecciosos. Creo que en general el video contenía temas muy interesantes, como por ejemplo también el tema de los animales. Se mencionó de que en dicha época a los animales también se les podía juzgar por haber cometido delitos, como también, así como una persona se le podía juzgar el cometer un delito. Y se mencionó un caso muy popular del hecho de unas ratas que se alimentaron de las cosechas de un pueblo y prácticamente fueron perseguidas, o prácticamente llegaron al sitio en el que ellas habitaban y se les leyeron los delitos cometidos y también los derechos. Y lo más curioso fue que también se les asignó un abogado para defenderlas en el proceso. Entonces son temas muy curiosos, muy interesantes. Creo que de manera general en esa época también se mencionaba de que hubo un tiempo, hubo unos años en el que las personas empezaron a salir como pensadores, como gente creativa, gente quizás que tenía, no sé, supongo que tenía bastante tiempo y ingeniaba cosas o se imaginaba cosas y empezaba a crear como teoría, ¿cierto? Que prácticamente tenían, como se mencionaba, creo que tenían unos, ¿cómo se dice? Tenían prácticamente un apoyo o prácticamente como unas ideas de convencimiento que hacían dudar a la persona, y muchas personas creo que a raíz de eso empezaban a creer en dichas teorías que actualmente pues prácticamente no tienen ninguna validez, como por ejemplo aquella persona, no recuerdo el nombre, pero creo que se mencionó de que él decía que si juntaban ropa sucia y que si juntaban creo que era algo de trigo y algo de aserrín, con el pasar de los días, aproximadamente 20 días, iban a aparecer ratones. Un tema que, o sea, lo había escuchado antes en el colegio, que creo que era una forma como de creación. Creo que está la evolución, la religión, hay temas, no sé, perdón, pero creo que también se menciona ese tipo de creación, de origen, en el que prácticamente se crea una idea en el que algo puede, la vida puede aparecer de la nada. Entonces esa era una teoría de un científico, de un pensador de esa época, y pues que prácticamente tuvo mucha validez por un tiempo. Pero obviamente después las personas buscaron la forma de comprobar de que esa teoría no era válida, y pues
prácticamente se descartó actualmente, ¿cierto? Y bueno, creo que de manera general el video contenía muchas cosas interesantes, datos súper curiosos, algo que obviamente se espera de lo que fue la Europa medieval, que por cierto tiene muchísimos datos, muchas cosas interesantes para nuestra época y más para nuestra cultura. Así que esto fue todo por el video, gente, espero les haya gustado. Cualquier cosita les dejo los links del video original aquí en la parte de la descripción del video y espero que estén muy bien. Chao, chao.